Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Casio y les voy a presentar mi investigación. Esta está ubicada en la línea 1 de trabajo, que es desarrollo organizacional. Em, eh, bueno, inicialmente les presento la presentación. Solo se las comparto. Bien. Em, Como les comentaba, mi línea de trabajo es la línea 1. Como título inicial, yo puse estilo de liderazgo y manejo de conflictos ante la resistencia al cambio para el desarrollo de un corporativo del sector turístico. Esta investigación la apliqué en la empresa donde yo trabajo. Está en un sector turístico porque se dedica a la administración de negocios de giro restaurantero y hotelero. A continuación les muestro un poquito la estructura que tiene la empresa. Como tal, el corporativo se llama Grupo Bacal, es el corporativo que se creó para la administración de estos negocios. Cada uno tiene su esencia, cada uno tiene diferente tiempo en el mercado. Por ejemplo, está conformado por una cafetería ubicada en el centro de Coyoacán y tiene aproximadamente unos 5 años en el mercado. Otro negocio que tienen es un hotel boutique en Bacalar, Quintana Roo. Este hotel tiene aproximadamente 4 años. Y bueno, finalmente el restaurante que se aperturó este año es un restaurante de comida mexicana. Se aperturó en marzo de este año, entonces no tiene ni siquiera un año en el mercado. Y bueno, también nuestras oficinas que están aquí en la Ciudad de México tienen aproximadamente 4 años funcionando y creciendo poco a poco. Grupo Bacal está inmersa dentro de lo que nosotros definimos como una pyme, porque es una empresa que se crea por tres socios fundadores. Todos son mexicanos y pues ellos están apostando por justamente una inversión propia. Las pymes en México, la verdad es que han crecido bastante. Grupo Bacal es una pyme mediana por el número de colaboradores que tiene, que ascienden aproximadamente a unos 80 empleados. Este tipo de empresas se caracterizan por tener una adaptabilidad al cambio, o eso es lo que deberían de tener, porque hay muchos factores que les indican que tienen que cambiar a veces, por ejemplo, sus administraciones o sus números de empleados o su forma de manejar el negocio porque no está funcionando. No son corporativos grandes que ya traen una estructura, realmente van aprendiendo día a día y más si los fundadores o los socios fundadores no tienen como clara la idea de a dónde quieren llegar con estos negocios. Este es uno de los casos que pasa en Grupo Bacal, porque al ser tres socios fundadores, pues bueno, a veces cada uno tiene su idea y es hasta que se ponen de acuerdo que marcan la línea de trabajo. Entonces, la verdad es que genera bastante apertura o flexibilidad para la toma de decisiones y para el entendimiento también de las decisiones en la parte administrativa de cómo quieren llevar ellos sus negocios, ¿no? A final de cuentas. Entonces, este es la empresa donde yo laboro. Llevo 3 años laborando ahí y a raíz de presentarles la investigación principal que yo presenté como proyecto en el diplomado, con el título anterior estaba yo manejando tres variables que, bueno, se las voy a presentar a continuación. Era cambio organizacional, estilo de liderazgo y manejo de conflictos. Manejo de conflictos como un proceso psicosocial. Ese fue el proyecto que también le presenté a mis jefes, obviamente con toda la teoría. No tenía, obviamente, bien definido qué estilo de liderazgo iba a utilizar para esta investigación, lo cual más adelante sí me trajo algunas complicaciones y mucho aprendizaje, en que debí de haber investigado un poco mejor desde mi justificación o desde la realización de la justificación en qué modelo quería estandarizar este estilo de liderazgo que yo iba a investigar.
Bueno, manejo de conflictos no tenía tanto problema hasta la presentación de cómo iba a evaluar estas tres variables. Obviamente cambio organizacional era en mi mente como todo el ambiente, no tenía ni siquiera una forma de cómo medirlo. El estilo de liderazgo, sabía que iba a ser un instrumento con escala tipo Likert, bueno, era realmente una evaluación escrita. Y en manejo de conflictos yo quería participar en una reunión como observadora que tuvieran los socios fundadores y la directora del corporativo. Bueno, presentar esta propuesta me dijeron que no, que lamentablemente yo no podía estar dentro de una reunión por los temas que ellos estuvieran viendo, ni siquiera como espectadora, ¿no? O ni siquiera con el fin de poder obtener estos resultados que yo les estaba presentando en mi proyecto, a lo cual, pues bueno, me puse a pensar alguna otra forma de poder evaluar esta variable. Pero bueno, no me lo compliqué tanto porque seguí investigando y me di cuenta de que no definí desde un principio las variables ni el objetivo o los objetivos a los cuales yo quería llegar con esta investigación. Eh, por lo cual me fui empapando un poco más de la parte teórica y descubrí que quería cambiar esas tres variables, no el sentido de mi investigación al 100%, porque el liderazgo es uno de los factores que yo siempre he querido, o que, bueno, que no quite la línea de lo que quería investigar en este caso, eh, ni la parte del cambio en el ámbito organizacional. Entonces, pasé de esas tres variables a dos nada más, que obviamente ya con mayor sensatez e investigación supe cómo las iba a medir. Estas dos variables fueron actitud ante el cambio y estilo de liderazgo, ya centrado en el modelo de rango completo elaborado por Bass y Abole. Así que haciendo este cambio de variables a medir, y obviamente toda la justificación de mi investigación, también tuve que cambiar el título de mi proyecto. En este caso ya lo dejé como estilo de liderazgo y actitud ante el cambio presentes en un corporativo del sector turístico. ¿Ok? Em, bueno, en toda esta investigación, ya con estas dos variables bien definidas, pude darme a la tarea de elaborar todo el marco teórico, la justificación, como les menciono, también ya la tenía más en mente, al igual que los objetivos. Los objetivos, por cuestiones de tiempo y también de organización mía, los dejé no al final, pero no los redacté desde un principio. Yo en mente tenía muy claro los objetivos que quería lograr, entonces eso me llevó el camino de mi marco teórico, aunque con algunas retroalimentaciones sí me llegaron a comentar que hubiera sido mejor haberlos escrito desde un principio para no perderme o complicarme más en el marco teórico. La metodología también la pude desglosar pues con ciertas complicaciones porque no lo recordaba. Y como cambié las variables, ya la verdad es que sí me generó muchas dudas en qué tipo de metodología estaba utilizando. No por la cuestión de los instrumentos, sino simplemente recordar cuál era la metodología correcta para todo el proceso que yo estaba llevando de evaluación y de investigación en este caso, que bueno, al final lo pude determinar gracias también a las sesiones que tuvimos en el diplomado y que bueno, me clarificaron ciertos conceptos. ¿Ok? Bueno, llevando a cabo estas variables, investigando estas dos variables, yo utilicé dos instrumentos, ambos con una escala tipo Likert, en donde, pues obviamente mi interés es medir el liderazgo de toda persona que tenga un equipo a su cargo dentro de la empresa. Lo tuve que dividir por negocio, bueno, es el hotel, que pues por cuestiones de privacidad no puedo mencionar el nombre. La cafetería, esa ya no la pude meter dentro de mi investigación porque en ese periodo se despidió a la persona que tenía la gerencia, entonces ya no tenía a nadie más que evaluar. El restaurante que también está ubicado en Bacalar y bueno, finalmente el staff del corporativo que tiene como líderes a la directora del corporativo y a los tres socios fundadores. No todos pudieron apoyarme como socios fundadores por cuestiones personales, por tiempos, etcétera, terminando nada más dos personas apoyándome, un socio fundador y la directora del corporativo.
En el cuestionario o para medir el liderazgo utilicé el cuestionario multifactorial de liderazgo, elaborado también por Basi Abolio, que durante toda mi investigación también me di cuenta de que había varias versiones. Esto fue pues un gran aprendizaje, el recordar que la búsqueda de los cuestionarios sí implican más que solo encontrarlo completo y aplicarlo. Tienes que entender bien cómo funciona, qué mide, si tiene confiabilidad o no, si ya se ha aplicado en poblaciones similares, por cuestiones culturales, etcétera. Entonces, para este cuestionario sí encontré esa justificación, había investigaciones previas donde medían o investigaron la confiabilidad de cada uno de los ítems y de las subdimensiones de este instrumento. Entonces pude utilizar la versión corta en dos modalidades. Una era la autoevaluación del líder y la otra, pues, la evaluación de los subordinados hacia el líder. En el cuestionario de actitud al cambio organizacional utiliza el del autor Robelo del 2004. En este instrumento, por cuestiones de tiempo, ya no lo revisé tanto. Creo que ese es un gran aprendizaje que me quedó porque no sé si tiene confiabilidad o no. Lo apliqué por cuestiones de tiempo porque sentía que ya se me estaba acabando y que necesitaba también medir esa variable que para mí es interesante y que yo quiero correlacionar con el estilo de liderazgo. ¿Ok? Em, entonces, pues bueno, algo que también aprendí y que no recordaba es que es importante hacer pruebas piloto de la aplicación de los instrumentos porque no sabes si la lectura es fácil o va a ser difícil para el tipo de población a quien se lo vas a aplicar. En este caso sí me encontré con estas situaciones. Cuando lo aplicaba, no todos entendían el sentido de la oración o no todos entendían cómo se tenía que calificar y sí les costó bastante trabajo. No a todos, pero por lo menos en total como unas 10 personas se les complicó la lectura de los cuestionarios en saber en qué sentido tenían que evaluar, por ejemplo, al líder, que bueno, ahí casi no hubo tanto problema, pero sí en cómo era su actitud ante el cambio. ¿Ok? En estos dos instrumentos lo tengo muy bien definido hacia dónde voy o qué voy a medir en el estilo de liderazgo. Este modelo nos menciona tres estilos principalmente, que es el transaccional, el transformacional y el estilo correctivo evitador, que también lo conocen como Last Fire. En Last Fire, pues obviamente es donde no se presenta nada de las características de un líder, al contrario, tratan de evitar tomar decisiones importantes, si pueden evadir esa responsabilidad, lo hacen y bueno, ya si el problema es muy grande es cuando empiezan a involucrarse, pero nunca dan una solución como tal a los problemas que tienen sus subordinados, ni los apoyan ni para crecer, ni para arriba, ni para abajo. O sea, realmente no existe ese líder. En el segundo estilo, que es el transaccional, es un estilo de liderazgo ya más formal, tiene ya características muy positivas de cómo llevar un equipo de trabajo. Como lo dice su nombre, transaccional, se refiere a tener las bases de hacer una transacción con el subordinado, de darle el camino o la motivación de que realizando un buen desempeño se va a tener una recompensa. Puede ser de diferentes formas, puede ser ya sea de manera económica, como un crecimiento o desarrollo dentro de la empresa, bonos, etcétera. Y bueno, finalmente tenemos el transformacional, que este es un estilo de liderazgo que estos autores nos mencionan como el tope del liderazgo, donde si tienes ya este sentido de liderazgo, puedes entender cada una de las situaciones y cómo resolver o guiar a tu personal de acuerdo también al estilo o al ambiente de la empresa. El transformacional y el transaccional no están separados al 100%. Realmente tienes que pasar primero por el transaccional para llegar al transformacional. Y siempre va a haber una correlación entre estos dos estilos de liderazgo porque se complementan, ¿no? No son dos estilos totalmente diferentes. Al contrario, para llegar a uno tienes que tener ya el anterior. Y bueno, como transformacional es darle ya mucho motivación intelectual, hacer a la gente independiente que sienta un crecimiento y que sea más bien una guía
para el subordinado y el subordinado tiene justo esa percepción de líder, ¿no? Es alguien a quien quieren seguir, es alguien carismático y que les da esa confianza tanto como persona como dentro de la empresa. ¿Ok? En la actitud del cambio, también este cuestionario se evalúa para obtener tres, pues, reacciones o actitudes ante el cambio más bien, que es la aceptación, son los temores y el cinismo. Mis objetivos o mi hipótesis, por así decirlo, es que teniendo un buen estilo de liderazgo se va a presentar una aceptación ante el cambio, porque hay una muy buena guía de hacia dónde está la empresa y que bueno, que a final de cuentas, si se hace un buen trabajo en equipo, se pueden lograr los objetivos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estuvo interesante la aplicación de los instrumentos, recordé mucho y aprendí pues cómo aplicar ya dentro de una empresa con personas que te conocen y presentar también a tus jefes el instrumento para que ellos lo puedan resolver. Finalmente, para la evaluación y entrega de los resultados, no pude ocupar un sistema estadístico, la verdad es que era mi objetivo, pero pues también no recordé los tiempos, no los administré bien, entonces no pude utilizarlos y me ayudé mucho de Excel. Mis jefes, por cuestiones personales dentro del área laboral, me pidieron que sacara de manera casi inmediata los resultados del estilo de liderazgo que tenía cada uno de sus líderes en los diferentes negocios. Entonces, me apoyé mucho con Excel para sacar unas gráficas y también presentarles de una manera resumida esas gráficas y que las pudieran entender. Al igual que, pues, presentarles una teoría muy ligerita, porque ellos no tienen el entendimiento o la formación más que nada de cómo se estructura este tipo de trabajos y de que hay un marco teórico, justificación, objetivos, etcétera. Ni siquiera una metodología. Entonces, para ellos tenía que ser algo muy fácil de leer. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se los presenté, obviamente en un archivo ya muy formal. ¿Ok? Entonces, a través de toda la investigación, pude recordar mucho de lo que estuve aprendiendo durante la carrera y durante el diplomado. Y el aprendizaje fue la verdad es que bastante y me quedo con un buen sabor de boca para esta investigación que a final de cuentas no la terminé como a mí me hubiera gustado por administración de tiempo, pero tengo todavía este apoyo por la empresa para así sacar resultados ya bien definidos y poder presentarles, si es necesario, algún plan de intervención. Así que bueno, por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.